Escondí mis costillas rotas de todos, el jefe de la mafia me vio y dijo, ya está muerto. Derek Collins hundió la bota en las costillas de Clare Bennett y se rió cuando el hueso crujió bajo su tacón. Clare cayó al suelo jadeando, una mano arañando el concreto mojado, y Derek se agachó lo suficientemente cerca para que ella oliera el whisky en su aliento. Dile a tu hermano que su deuda ahora es personal, susurró. 3 costillas rotas. Y Clare no se lo contó a nadie. Si te gustan las historias donde los ignorados finalmente se levantan, suscríbete a este canal. Ahora, sigue esta historia hasta el final, y comenta la ciudad desde donde nos estás viendo para saber qué tan lejos llega esta historia esta noche. Clare Bennett había aprendido hace mucho tiempo que el lugar más seguro del mundo era detrás de las expectativas bajas de los demás. Nadie esperaba mucho de una mujer de su tamaño. Nadie la miraba 2 veces. Y eso se había convertido en la armadura más extraña de todas, porque cuando la gente decide de antemano que eres lenta o blanda o invisible, dejan de observarte con atención. Dejan de notar las cosas que tú no quieres que noten. Y esa noche de jueves en particular, 3 días después de que Derek Collins la dejara rota en el suelo de un estacionamiento, Clare necesitaba cada gramo de esa invisibilidad que pudiera conseguir. Se paró en la entrada de servicio del Velvet Crown con la mano presionada contra la fría puerta de metal, y respiró. No profundamente. No había tomado una respiración profunda en 3 días. Respiraba de la manera en que se había enseñado a respirar, en pequeños sorbos cuidadosos de aire que no le levantaran el pecho, que no jalaran contra la cinta apretada alrededor de su torso, que no le mandaran ese relámpago blanco de dolor subiendo por el costado hasta la mandíbula. Llegas tarde, dijo una voz detrás de ella. Clare no se dio vuelta rápido. Darse vuelta rápido era una de las cosas que ya no podía hacer. Rotó todo el cuerpo despacio, como una mujer con todo el tiempo del mundo, y sonrió. Marcus dijo. Nunca llego tarde. Siempre llego exactamente tan temprano como necesito. Marcus era uno de los del personal del bar, 24 años, convencido de que el mundo le debía algo. La miró con esa expresión particular que los hombres jóvenes le daban, mitad desprecio, mitad lástima. Te ves fatal, Clare. Sin ofender. No me ofendo, dijo Clare. Te ves como un hombre a punto de quedar corto por $200 en su caja al final de la noche. Cuenta de nuevo tu cajón antes de que abramos. Confundiste un 5 con un 1 y un 2 en la hoja de arranque. Marcus parpadeó. ¿Cómo sabes eso? Porque leo tu letra para ganarme la vida, dijo Clare, y pasó junto a él hacia el pasillo de la cocina, moviéndose con el paso suave y parejo de alguien que había pasado 72 horas enseñándole a su cuerpo a mentir sobre cómo se sentía. El Velvet Crown era el tipo de lugar que no se anunciaba. No lo necesitaba. Estaba detrás de una puerta sin letrero, en una calle donde la sola renta habría hundido a la mayoría de la gente, y los hombres y mujeres que entraban por esa puerta tenían nombres que aparecían en los periódicos y fortunas que aparecían en los reportes financieros. Clare dirigía la operación, no la fachada. Nadie quería a la mujer de la tablilla estrechando manos con un senador estatal, pero cada dólar que se movía dentro del Velvet Crown, cada cheque de nómina, cada factura de licor, cada arreglo silencioso hecho en los cuartos de atrás donde ocurrían los verdaderos negocios, todo pasaba primero por las manos de Clare Bennett. Ella era la persona más inteligente en ese edificio cualquier noche que fuera, y se había hecho una carrera entera de asegurarse de que nadie se sintiera nunca amenazado por eso. Clare otra voz, y esta le gustaba. Josie, una de las meseras, apenas 20 años, con una madre soltera en casa y un talento especial para mantener la calma cuando los millonarios borrachos se ponían manoseadores. La mesa 9 te está pidiendo a ti personalmente. El señor Ayoran. Claro que sí. Clare sacó una pluma de detrás de su oreja. ¿Está borracho o está fingiendo estar borracho? Fingiendo, creo. Buena chica, estás aprendiendo. Clare empezó a caminar hacia el salón, luego se detuvo, porque detenerse de golpe era mejor que girar de golpe, y volteó a mirar a Josie. ¿Cenaste hoy? Josie dudó. Voy a comer algo en mi descanso. ¿Vas a comer algo ahora? Ve y dile a Antoine que te haga la comida del personal, y si te da problemas, dile que todavía me acuerdo de lo de las ostras. La voz de Clare era cálida, pero tenía acero por debajo, como siempre lo tenía. Nadie trabaja en mi salón con el estómago vacío. Ve. Josie se fue, y por un momento Clare se permitió recostarse contra la pared en el rincón oscuro donde nadie podía verla, y cerró los ojos, y dejó que el dolor la recorriera como una ola. Estaba demasiado cansada para pelear.
La ola subió. Se rompió. Ella la dejó pasar. Y luego abrió los ojos, enderezó la columna vértebra por vértebra con cuidado, y salió al salón del Velvet Crown como si nada en el mundo estuviera mal. El señor Ayoran era un hombre de bienes raíces con cara de jamón hervido y la costumbre de tocar cosas que no le pertenecían. Estaba sentado en la mesa 9 con 2 socios, y cuando vio a Clare acercarse, abrió los brazos. Ahí está, bramó, la mujer que de verdad maneja este lugar. Me halaga, señor Ayoran. Clare se detuvo a una distancia precisa, cuidadosa, de la mesa. Solo administro el papeleo. ¿Qué puedo hacer por usted esta noche? Puedes decirme por qué mi botella de siempre cuesta $200 más que el mes pasado. Porque el distribuidor subió el precio, y porque usted se tomó el último inventario anterior en abril, y me acuerdo porque le dio propina al sommelier con una tarjeta de presentación en lugar de efectivo. Clare lo dijo con gusto, con una sonrisa, y los 2 socios de Ayoran se rieron antes de poder contenerse. La cara de Ayoran se oscureció medio segundo, y luego también se rió, porque un hombre como él prefiere que lo vean reír a que lo vean perder. Tiene lengua esta mujer, le dijo Ayoran a sus socios. Tiene memoria, corrigió Clare con suavidad. La lengua es solo por donde sale. Le voy a pedir al sommelier que le traiga algo comparable al precio del mes pasado. Considérelo una disculpa por la molestia. Se dio vuelta para irse, y Ayoran dijo lo que los hombres como él siempre decían, lo que ellos pensaban que era una broma, lo que pensaban que ella debía agradecer. ¿Sabes, cariño? Tendrías a media ciudad comiendo de tu mano si bajaras unos kilos. El salón no se quedó en silencio. Eso era algo que la gente nunca entendía de lugares como este. La crueldad no detenía el cuarto. Las conversaciones seguían, el hielo seguía sonando en los vasos, el piano en la esquina seguía tocando algo suave y caro. El mundo no se detenía a reconocer la pequeña violencia de las palabras de un hombre. Simplemente seguía adelante. Clare se volteó hacia él y sonrió y dijo, «Señor Ayoran, si tuviera a media ciudad comiendo de mi mano, tendría que alimentarlos, y ya he visto su cuenta del bar. No estoy segura de que la ciudad me pueda pagar a mí». Los socios rugieron de risa. Las orejas de Ayoran se pusieron rojas, y Clare se alejó con la tablilla apretada contra las costillas, usándola para sostener los huesos rotos y que sus pasos se mantuvieran parejos, para que nadie supiera jamás que cada sílaba que acababa de pronunciar le había costado una nueva ola de agonía. Ese era el trabajo. No las facturas, no la nómina. El trabajo era quedarse ahí, dejarse subestimar, y convertir eso en un arma tan en silencio que el hombre que lo hacía se iba pensando que había ganado. Clare llegó al pasillo de atrás antes de tener que detenerse otra vez. Esta vez fue peor. Esta vez el dolor no subió y bajó. Subió y siguió subiendo, y por un momento terrible los bordes de su visión se volvieron grises y granulados, y tuvo que poner ambas manos contra la pared y trabar las rodillas para no caer. Se quedó ahí, en la oscuridad, casi con la frente pegada al yeso frío, y pensó, no por primera vez, que debería haber ido al hospital. Pero sabía exactamente qué pasaría si iba al hospital. El hospital iba a hacer preguntas. El hospital iba a querer saber cómo una mujer terminó con 3 costillas fracturadas, y Clare tendría que mentir, y el hospital no le iba a creer, y eventualmente habría un formulario y una llamada telefónica y un oficial de policía con voz amable y una libreta, y nada de eso ayudaría. Nada de eso encontraría a Evan. Nada de eso haría que Derek Collins desapareciera. Lo único que lograría sería poner su nombre en un archivo y el negocio de su familia en un registro, y hombres como Derek Collins sabían leer registros. Así que respiraba en pequeños sorbos cuidadosos, y pensaba en su hermano. Evan Bennett tenía 26 años, y había sido el mundo entero de Clare desde el día en que su madre murió y las dejó a las 2 solas en un departamento arriba de una lavandería, con $40 y un teléfono a punto de que les cortaran el servicio. Clare tenía 19 años. Evan tenía 12. Y ella lo había criado, lo había alimentado, había mentido por él a los trabajadores sociales, había trabajado 3 empleos por él, se había quedado despierta con él las noches de fiebre, le había enseñado a manejar, lo había visto graduarse de la preparatoria con un traje prestado, y había llorado tanto que tuvo que salirse de la ceremonia. Le había dado a ese niño todo. Y 3 semanas atrás, Evan la había llamado a las 2 de la madrugada, con la voz temblando, y le había dicho que estaba en problemas. ¿Qué tan grave?, había preguntado ella, ya buscando sus llaves. Del tipo que tú no puedes arreglar, Clare. Nunca antes le había dicho eso. En toda su vida,
Evan nunca había creído que existiera un problema que su hermana no pudiera resolver. No hay ningún tipo de problema que yo no pueda arreglar, le había dicho ella. Lo sabes. ¿Dónde estás? Pero él no le había dicho dónde estaba. En cambio, le había dado un número. Un número tan grande que ella le hizo repetirlo 2 veces. Y luego le había dado el nombre de Derek Collins, y le había dicho que esta gente era seria, y le había dicho que lo sentía mucho, y luego colgó. Y no había vuelto a oír su voz desde entonces. Lo que sí había escuchado, 4 días atrás, fue un golpe en la ventana de su carro en el estacionamiento bajo su edificio. Y cuando bajó el vidrio, pensando que era el encargado, un hombre que nunca había visto la había sacado a rastras hasta el concreto y le había dicho que la deuda de su hermano ahora era su problema, y luego le había mostrado, con 3 golpes deliberados de su bota, exactamente qué tan grave era el problema. Su nombre era Derek Collins, y Clare había pasado cada hora desde entonces enseñando a su cuerpo a esconder lo que él le había hecho, mientras en silencio, metódicamente, intentaba encontrar a su hermano antes de que alguien más lo encontrara. Clare se enderezó tan rápido que el dolor casi la dobla a la mitad, y tuvo que agarrarse de la pared otra vez, pero sonrió a través del dolor porque sonreír a través del dolor era lo único que sabía hacer. Era Antoine, el chef principal, una montaña de hombre con antebrazos como hidrantes de bomberos y ojos que no se perdían nada. La miraba de una forma en la que la gente no la miraba normalmente. La miraba de cerca. ¿Estás bien?, preguntó. Estoy bien, Antoine. Solo un día largo. Has tenido muchos días largos. Se limpió las manos en el delantal y no siguió su camino como la gente normalmente lo hacía. José dice que la hiciste comer la comida del personal como si fuera su última cena. Dice que te veías pálida haciéndolo. José tiene 20 años y es dramática. Clare. La voz de Antoine bajó de tono, firme. Tengo 4 hermanas. Sé cómo se ve una mujer cuando está protegiendo a alguien, y sé cómo se ve una mujer cuando está herida y finge que no lo está. Estás haciendo las 2 cosas, y no me gusta. Por un largo momento, Clare lo miró, y algo en ella titubeó, alguna parte vieja y agotada de sí misma que quería, solo una vez, recostarse contra la pared y decir, ayúdame. Pero también había aprendido esa lección. Nadie podía ayudarla. La ayuda venía con preguntas, y las preguntas venían con peligro, y el peligro venía por Evan. Antoine dijo en voz baja. Eres uno de los mejores hombres que he conocido, y necesito que confíes en mí cuando te digo que lo más amable que puedes hacer por mí ahora mismo es terminar de servir el menú de degustación de la mesa 12 y fingir que esta conversación nunca ocurrió. Antoine la estudió por un largo rato. Está bien, dijo finalmente. Pero cuando decidas que ya no quieres seguir fingiendo, me buscas. ¿De día o de noche? Lo digo en serio. Sé que sí. Antoine volvió a su cocina, y Clare se quedó sola en el pasillo y se permitió sentir, durante exactamente 5 segundos, cuánto quería llorar, antes de doblarlo y guardarlo como doblaba y guardaba todo lo demás. Entonces su teléfono vibró en su bolsillo. Casi no lo revisó, pero algo la hizo mirar. Y cuando vio la pantalla, el corazón se le detuvo. Era un mensaje de un número desconocido, y decía solo 4 palabras, tu hermano está vivo. Las manos de Clare se pusieron frías. Escribió con dedos que no se querían quedar quietos. ¿Quién es? La respuesta llegó rápido. No importa. Lo que importa es que no va a seguir vivo si sigues buscándolo de la forma en que lo estás buscando. Estás siendo escandalosa, Clare. Has estado preguntando por toda la ciudad, y lo vas a hacer matar. Detente. Clare miró fijamente las palabras. Alguien la estaba observando. Alguien sabía que había estado buscando. Alguien sabía que su hermano estaba vivo, lo cual era más de lo que ella misma había sabido 10 segundos antes, lo que significaba que esta persona tenía información, lo que significaba que esta persona intentaba ayudarla o intentaba controlarla. Y por experiencia de Clare, las 2 cosas casi nunca eran tan distintas como la gente pretendía. Escribió, si sabes dónde está, dímelo y me detengo. Los 3 puntos aparecieron, desaparecieron, volvieron a aparecer. Entonces no está donde tú crees. Y la persona que se lo llevó tampoco es quien tú crees. Ten cuidado en quién confías esta noche, especialmente en los que parecen estar ayudando. Y luego el número desapareció. Cuando intentó devolverle la llamada, no había nada. Ni timbre, ni buzón de voz, como si el número nunca hubiera existido. Clare bajó el teléfono despacio. Su mente ya estaba en marcha,
ya repasando las posibilidades, ya separando el ruido de la señal, tal como separaba todo lo demás. La persona que se lo llevó no es quien tú crees. Ella había asumido que Derek Collins se había llevado a su hermano. Derek Collins era quien la había golpeado. Derek Collins era el nombre que Evan había dicho por teléfono. Pero este desconocido le estaba diciendo que esa suposición estaba equivocada, y Clare había sobrevivido tanto tiempo sabiendo reconocer cuando sus propias suposiciones se usaban en su contra. Ten cuidado en quién confías esta noche. Especialmente en los que parecen estar ayudando. Todavía no sabía por qué importaría esa advertencia. Solo sabía que se le instaló en el pecho y se quedó ahí como una piedra, justo al lado de los huesos rotos, y que la iba a llevar consigo al salón por el resto de la noche. Se enderezó. Respiró. Volvió a caminar hacia la luz. El Velvet Crown estaba lleno. Ahora llegaba la clientela buena, la del dinero. Y Clare se movía entre ellos como siempre lo hacía, presente e invisible al mismo tiempo. Resolvió un problema en el guardarropa. Calmó una disputa por una mesa reservada. Vio a Marcus servir de más a un cliente habitual y lo corrigió con solo una mirada. Hizo todo con movimientos lentos, cuidadosos, medidos, y nadie que la observara habría podido adivinar que bajo su chaqueta todo su cuerpo estaba gritando. Y entonces, exactamente a las 11:40 de la noche, la puerta principal se abrió y Derek Collins entró al Velvet Crown. Clare lo sintió antes de verlo. Sintió cómo cambiaba la temperatura del cuarto. Sintió el silencio particular que caía sobre el personal que sabía quién era él, y la ignorancia particular de los invitados que no lo sabían. Y cuando se volteó, despacio, con cuidado, ahí estaba, con un traje que costaba más que su carro, sonriendo como un hombre a quien nunca en su vida le habían dicho que no. Él la vio y su sonrisa se hizo más grande. Vaya, dijo Derek lo suficientemente fuerte para que las mesas más cercanas lo oyeran, si no es la contadora. Te ves un poco tiesa esta noche, cariño. Deberías ver a un doctor por eso. Clare no se movió. No habría podido moverse aunque hubiera querido. Cada instinto en su cuerpo tiraba hacia dos direcciones a la vez, una mitad gritándole que corriera y la otra mitad gritándole que se quedara quieta, y se quedó quieta porque quedarse quieta era lo único que evitaría que los huesos rotos la traicionaran. Señor Collins, dijo, y su voz salió pareja, fría, profesional. Me temo que este es un club privado, solo para miembros. Ah, yo soy invitado. Derek se acercó, y cada paso que daba hacia ella mandaba su corazón golpeando más fuerte contra sus costillas, lo que empeoraba el dolor, lo que hacía más difícil esconder el dolor, lo cual él sabía, y ese era exactamente el punto. Vengo a ver a un amigo, pero ya que estás de pie y en movimiento, ¿por qué no me traes un trago? Se te da bien traer cosas. Traer, esconder, guardar secretos. Tienes verdadero talento para eso. Dos de los invitados más cercanos se habían quedado callados. Estaban observando, y Clare entendió con esa claridad enfermiza que llega en momentos así que Derek no había venido por ningún amigo. Había venido por ella. Había venido a recordarle públicamente su lugar, en el único edificio del mundo donde alguna vez se había sentido que valía algo. Había venido a hacerla pequeña en el único cuarto donde alguna vez había sido grande. Le voy a pedir a un mesero que le lleve algo, dijo Clare, si espera en la barra. No quiero un mesero, cariño. Te quiero a ti. Derek estiró la mano, y Clare vio hacia donde apuntaba a su costado, al lugar exacto donde tenía las costillas rotas, y entendió que él lo sabía, que recordaba precisamente donde la había lastimado, y que iba a presionar justo ahí frente a toda esa gente solo para verla doblarse. Ella intentó dar un paso atrás. No fue lo bastante rápida. La mano de Derek se cerró en su costado, y apretó, y el dolor que la recorrió no fue como el dolor de antes. Fue peor. Fue cegador. Fue blanco y total, y le quitó el piso, y el último pensamiento coherente que tuvo antes de que le fallaran las rodillas fue que no debía gritar. No debía gritar. Si gritaba, entonces todos lo sabrían. No gritó. Cayó en silencio, una mano se agarró del borde de la mesa, los vasos se hicieron pedazos contra el suelo, y todo el salón finalmente se quedó callado. El silencio de verdad, el silencio que significaba que todos estaban mirando ahora que la mujer invisible se había vuelto de pronto lo más visible del cuarto. Tirada en el suelo del club, mientras un hombre con traje caro se paraba sobre ella y sonreía. «Ups», dijo Derek, «qué torpe». Y Clare, en cuatro patas entre el vidrio roto, con 3 costillas ardiendo y 100 pares de ojos sobre ella,
y toda la dignidad que había pasado su vida entera construyendo tirada en pedazos junto a ella en el suelo, hizo lo único que sabía hacer. Empezó a levantarse. Sin ayuda. No estiró la mano hacia nadie. No pidió nada. Plantó una mano en el piso y empujó, y el dolor casi la hunde de nuevo, pero empujó de todos modos porque levantarse por su propia cuenta era el único poder que le quedaba, y prefería sangrar antes que dejar que ese hombre la viera seguir en el suelo. Puso una rodilla debajo de ella. Puso una mano en la mesa. Y estaba reuniendo fuerzas para el último esfuerzo terrible de ponerse de pie cuando una voz cortó a través del cuarto silencioso, baja y calmada y fría como el fondo de un lago. «Suéltala». Clare levantó la vista. Había un hombre parado en la entrada del Velvet Crown a quien nunca había visto. No era grande de la forma en que Derek era grande, no construido para intimidar. Estaba quieto. Esa era la palabra. Estaba completa, perfectamente quieto, de una forma que hacía que todos los demás en el cuarto parecieran estar temblando. Llevaba un traje oscuro con el cuello abierto, y sus ojos estaban fijos en Derek Collins con una expresión que no tenía nada de furia, lo cual, de alguna manera, era lo más aterrador que Clare había visto jamás, porque la furia ella la entendía. La furia se consumía. Esto no parecía algo que se fuera a consumir. Parecía algo que ya había tomado una decisión y solo estaba esperando a que el mundo lo alcanzara. Derek se volteó, y Clare vio algo pasar por su rostro que no había creído que su rostro pudiera hacer. Lo vio ponerse pálido. «Moretti», dijo Derek, y su voz había cambiado. Ahora sonaba más pequeña. «¿Yo no? ¿No sabía que usted estaba?» «Dije», repitió el hombre, y dio un solo paso hacia el cuarto, y toda la multitud pareció echarse hacia atrás sin moverse. «Suéltala». La mano de Derek ya no estaba sobre ella. La mano de Derek se había apartado en el momento en que el hombre habló. Pero levantó ambas manos de todos modos, las palmas hacia afuera, como hace un hombre cuando finalmente entiende en qué tipo de cuarto acaba de entrar. «Mire», dijo Derek, «esto es entre yo y la chica. Negocios. Su hermano debe». «¿Su hermano?» El hombre llamado Moretti caminó despacio a través del salón, y no caminó hacia Derek. Caminó hacia Clare. Y cuando llegó hasta ella, se agachó frente a ella, a su nivel, lo bastante cerca para que Clare viera que sus ojos no eran fríos en absoluto. Que de cerca, la frialdad era algo que llevaba por fuera, como el traje, y por debajo había algo completamente distinto. Algo que la miraba, rota y sangrando en el suelo, y no veía ninguna de las cosas que todos los demás veían. «¿Puedes levantarte?», le preguntó en voz baja. Solo a ella. Como si el cuarto entero, en silencio, no existiera. Clare lo miró, y tomó una decisión que no entendería del todo, que no entendería durante semanas. Una decisión que iba en contra de cada lección que se había enseñado a sí misma sobre aceptar ayuda y confiar en desconocidos, y la advertencia que todavía se sentaba en su pecho como una piedra. «Ten cuidado en quién confías esta noche, especialmente en los que parecen estar ayudando». «No», dijo. La verdad, la primera palabra honesta que le había dicho a alguien en 3 días. «No creo que pueda». Algo se movió detrás de sus ojos. «Entonces no lo hagas». No la agarró. No la levantó a la fuerza como lo habría hecho Derek. Extendió la mano, palma hacia arriba, como una oferta y no como una orden, y esperó, y dejó que fuera ella quien decidiera. Y Clare miró esa mano abierta por un largo momento, y luego puso la suya dentro de ella. Y Adrián Moretti la ayudó a ponerse de pie con tanta suavidad como si estuviera hecha de cristal. Y se giró de forma que su cuerpo quedara entre ella y Derek Collins, en todo el cuarto que observaba fijamente. Y dijo, sin levantar la voz en absoluto, sin voltearse, sin ninguna furia, la frase que Clare Bennett recordaría por el resto de su vida. «Pusiste tus manos sobre una mujer bajo mi protección», dijo Adrián Moretti. «Le rompiste las costillas en un estacionamiento, y viniste esta noche a hacerlo otra vez frente a una audiencia. Pensaste que nadie la estaba observando». Se detuvo. «Yo la he estado observando durante meses. Y ahora quiero que entiendas algo con mucha claridad, Derek. Sea lo que seas, sea lo que pensabas que eras, a partir de este momento». Finalmente giró la cabeza lo suficiente para fijar en Derek Collins una sola mirada. «Ya estás muerto». El cuarto no hizo ningún sonido. Clare se quedó ahí, tambaleándose sobre sus pies, sostenida por el brazo de un hombre que había conocido 60 segundos atrás, la mente girando alrededor de una frase imposible. «Yo la he estado observando durante meses. No esta noche, no por accidente. Durante meses».
Este desconocido, este hombre al que todo el cuarto le tenía miedo, la había estado observando durante meses, y ella nunca había sentido sus ojos, nunca lo había sabido. Y la pregunta creció en su pecho tan grande que hasta apartó el dolor. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre como este observaría a una mujer como ella? ¿Qué quería? ¿Qué sabía? Y la advertencia del mensaje del desconocido regresó gritando: ten cuidado en quien confías, especialmente en los que parecen estar ayudando. Y Clare se dio cuenta de que acababa de poner su mano en la mano de exactamente el tipo de hombre del que le habían advertido, y lo había hecho por su propia voluntad, y ya era demasiado tarde para retirarla. Derek Collins no dijo otra palabra. Salió del Velvet Crown caminando hacia atrás, como caminan los hombres que se alejan de las cosas que temen darles la espalda, y la puerta se cerró detrás de él, y el cuarto, lenta, inciertamente, empezó a respirar otra vez. Adrián Moretti no miró al cuarto. Miró a Clare. «Te vas a sentar ahora», le dijo. «Alguien te va a traer agua, y luego una doctora en la que confío va a revisar esas costillas, y no vas a discutir conmigo sobre lo del hospital, porque ya sé por qué no quieres ir, y sé que no es por dinero». Clare lo miró fijamente. «¿Cómo?». Empezó, y tuvo que detenerse porque respirar para hablar le dolía, y porque ni siquiera sabía qué pregunta hacer primero. «¿Cómo sabes algo de mí?». Adrián Moretti la miró un largo rato, y cuando respondió su voz era tan baja que solo ella podía oírla. «Porque eres la única persona en toda esta ciudad», dijo, «que jamás ha resuelto un problema sin preguntar qué había para ella. Y yo he pasado toda mi vida rodeado de gente que solo pregunta qué hay para ellos. Así que cuando supe que existía alguien como tú...». Se detuvo. Algo cruzó su rostro que ella no pudo leer. «Quise saber si eras real. Y luego quise saber quién te estaba lastimando. Y ahora sé las dos cosas». La ayudó hacia una silla, despacio, con cuidado, ajustando su paso al de ella sin que se lo pidieran, y Clare se dejó caer en ella, y el alivio de finalmente sentarse fue tan enorme que le ardieron los ojos. Antoine apareció de pronto, y José, y Marcus, todos rondando alrededor, todos dándose cuenta de golpe de que la mujer con la que habían trabajado codo a codo durante años había estado caminando rota, y ninguno lo había sabido. Antoine se agachó junto a su silla con las manos grandes colgando, inútiles. «Clare», dijo, y la voz se le quebró. «Clare, ¿por qué no me lo dijiste? Te pregunté. Te pregunté, y me miraste a los ojos, y me dijiste que estabas bien. Porque habrías intentado ayudarme», susurró Clare, «y habrías salido lastimado. Esa era mi decisión». «No», dijo Clare, «era la mía. Siempre es la mía. Ese es todo ese es todo el problema, Antoine. ¿No lo ves? Siempre es mía». Y entonces, lo que había estado sosteniendo durante 3 días, lo que había doblado y guardado una y otra vez, finalmente se soltó. Y sus ojos se llenaron, y presionó el dorso de la mano con fuerza contra su boca para que ni un solo sonido escapara, porque incluso ahora, incluso ahí, no podía dejar que la oyeran. Adrián Moretti la observó luchar por no llorar. E hizo algo extraño. No le dijo que estaba bien llorar. No la abrazó. Simplemente jaló una silla y se sentó a su lado, cerca pero sin tocarla. Y se puso de frente al cuarto, poniéndose entre ella y todos los pares de ojos que todavía la observaban, dándole lo único que no había tenido en 3 días. Le dio cobertura. Le dio un lugar donde derrumbarse sin que nadie la viera. Y bajo el abrigo de eso, con todo el cuerpo gritándole y toda su vida rota en el suelo del único lugar donde alguna vez había pertenecido, Clare Bennett finalmente, en silencio, se dejó llorar. Todavía no sabía que el hombre a su lado le había mentido a Derek Collins en solo una cosa. Había dicho que la había estado observando durante meses. Habían sido 11 meses, 2 semanas y 4 días. Y Adrián Moretti había contado cada uno de ellos. Ella todavía no sabía eso. No sabía que la advertencia del desconocido había sido sobre él, o que no lo había sido, que la verdad estaba enredada de forma mucho más cruel de lo que un solo mensaje podía contener. No sabía que su hermano, Evan, en ese preciso momento, estaba sentado en un cuarto al otro lado de la ciudad con la cabeza entre las manos, vivo exactamente como el desconocido había prometido, y que la razón por la que estaba vivo no tenía nada que ver con Derek Collins. No sabía que la persona que en verdad la había traicionado no era el hombre que le había roto las costillas. Solo sabía que un desconocido de ojos fríos y mano gentil se había interpuesto entre ella y el mundo, y que por primera vez en más tiempo del que podía recordar, no era ella quien sostenía a todos los demás. Era ella a quien sostenían. Y lloró sin hacer ruido, en un cuarto lleno de gente,
escondida detrás de los hombros de un hombre en quien no debería confiar y no podía dejar de confiar, mientras el piano en la esquina volvía a tocar, otra vez, algo suave. Al otro lado de la ciudad, en un cuarto que ella no podía ver, un teléfono se encendió en la oscuridad. 3 costillas, dijo una voz al teléfono. Los dos ya están en juego. Ella confía en él. Una pausa. Bien, dijo la voz al otro lado. Entonces ya es demasiado tarde para que ella lo detenga. Y la línea se cortó. La doctora en quien Adrián Moretti confiaba llegó a su propiedad a las 3 de la madrugada, y lo primero que dijo al ver las costillas de Clare fue que una persona normal habría ido gritando al hospital 2 días atrás. Ella no es una persona normal, dijo Adrián desde la puerta. No, concedió la doctora, presionando 2 dedos con suavidad a lo largo del costado de Clare, mientras Clare se quedaba perfectamente quieta y se negaba a hacer ningún sonido. No lo es. A Clare la habían llevado a una habitación más grande que el departamento donde había crecido, la habían acostado sobre sábanas en las que tenía miedo de sangrar, y había pasado todo el trayecto desde el club en el asiento trasero del carro de Adrián Moretti intentando entender qué le estaba pasando, y fallando. Ahora había una mujer de manos frías catalogando cada herida que había pasado 3 días escondiendo, y Adrián estaba parado en la puerta con los brazos cruzados, observando. Y Clare no podía decidir cuál de los dos la asustaba más. 3 costillas fracturadas, dijo la doctora. La 7ª, la 8ª y la 9ª, lado izquierdo. Una está cerca de desplazarse. Respiras mal, duermes mal, estornudas mal, y ese hueso perfora algo que no debería. Miró a Clare por encima de sus lentes. Has estado caminando con esto, trabajando, parada toda la noche. No tuve opción, dijo Clare. Tuviste varias opciones. Elegiste la que tenía más probabilidad de matarte. La doctora lo dijo sin crueldad, como quien enuncia un hecho. Lo que sea que estuvieras protegiendo, casi te costó más de lo que valía. Clare volteó el rostro. La doctora la vendó correctamente, le dio algo para el dolor que Clare solo tomó a la mitad, y le dijo a Adrián en el pasillo, lo bastante bajo como para pensar que Clare no podía oír, que Clare necesitaba descanso de verdad, tiempo de verdad. Y más que ninguna otra cosa, necesitaba dejar de tener miedo, porque el miedo mantenía sus músculos tensos alrededor de la herida, y un músculo tenso alrededor de una costilla rota era la manera lenta de empeorarlo todo. Clare lo escuchó todo. Siempre lo hacía. Cuando la doctora se fue, Adrián volvió al cuarto y se sentó en la silla junto a la cama, y por un largo momento ninguno de los dos dijo nada. Clare lo observaba. Él no la miraba de la forma en que la gente la miraba. No miraba su cuerpo en absoluto. Miraba su rostro, sus ojos, y eso le daban ganas de esconderse, porque había pasado toda su vida siendo invisible, y ahora aquí había un hombre que parecía no ver otra cosa. Dijiste que me habías estado observando, dijo Clare finalmente. Su voz sonaba áspera. Durante meses. Sí. ¿Por qué? Adrián se quedó callado. Yo tengo un negocio, presionó ella, y le dolió presionar, pero presionó de todos modos, porque necesitaba la respuesta más de lo que necesitaba el aire. Hago la nómina. Arreglo facturas de licor. No hay nada en mí que valga 11 meses de la atención de un hombre como tú, así que necesito que me digas la verdad ahora mismo, o me voy a levantar de esta cama con 3 costillas rotas y me voy a ir de tu casa, y los dos sabemos que lo voy a hacer. Algo que era casi una sonrisa le tocó la comisura de la boca. Sé que lo harías. Ese es el punto. Exactamente ese es el punto. Se inclinó hacia adelante, los antebrazos sobre las rodillas. ¿Te acuerdas hace como un año de un muchacho llamado Tommy Vance? Clare se quedó inmóvil. Tommy Vance había sido ayudante de meseros en el Velvet Crown. 19 años, callado, trabajador, y una noche uno de los miembros, un hombre grande, un hombre conectado, había acusado a Tommy de robarle un reloj. No había existido ningún reloj. El hombre simplemente lo había perdido en algún abrigo, y quería a alguien a quien culpar, y Tommy había sido la persona más fácil de destruir en todo el edificio. El miembro había querido que despidieran a Tommy, y algo peor que despedirlo, había querido que se lo entregaran. Y todos en el edificio habían entendido que entregar a un chico de 19 años a un hombre así significaba que el chico no regresaría igual, si es que regresaba. Y Clare lo había detenido. Había sacado las grabaciones de seguridad que probaban que Tommy nunca había tocado el abrigo. Había producido un recibo que mostraba que el miembro había comprado el reloj una talla más pequeña para su propia muñeca, razón por la cual se le resbalaba, razón por la cual lo había perdido.
Lo había hecho todo en silencio, en una oficina de atrás, y le había entregado al miembro su propio error con tanta suavidad que él pudo fingir que simplemente lo había recordado por su cuenta, y Tommy conservó su empleo, y nadie supo jamás que tan cerca había estado ese chico del abismo. ¿Cómo sabes lo de Tommy Vance?, susurró Clare. Porque el hombre conectado que quería que entregaran al chico, dijo Adrián, trabajaba para mí. Y cuando regresó esa noche contando una historia sobre una contadora que lo había humillado sin nunca levantar la voz, no le creí. Pensé que mentía para cubrir su propia incompetencia. La mandíbula de Adrián se tensó. Así que saqué las grabaciones yo mismo. Y vi a una mujer a la que todos en ese edificio trataban como si fuera un mueble, desarmar en silencio a uno de mis hombres más peligrosos para salvar a un chico que nunca sabría siquiera que ella lo había hecho. Un chico que no podía hacer nada por ella, que no podía devolverle el favor, que ni siquiera sabría cómo agradecerle. La miró. Y no pude dejar de pensarlo, porque en toda mi vida nunca había visto a una persona gastar poder que no tenía por qué gastar para proteger a alguien que no le podía devolver el favor. Los ojos de Clare ardían. ¿Entonces me observaste durante 11 meses por un chico? Te observé porque no creía que fuera real, dijo Adrián. Pensé que tenía que haber una trampa. Todos tienen una trampa, así que esperé la tuya. Esperé el mes en que ibas a robar, el favor que ibas a cobrar, la persona a la que ibas a traicionar cuando se pusiera lo bastante difícil. Negó con la cabeza despacio. Nunca llegó. Solo seguías haciéndolo una y otra vez, alimentando niños con la comida del personal, arreglando cuentas, cargando con culpas que no eran tuyas, dejando que cada tonto en ese cuarto te subestimara, y nunca corrigiéndolos, porque corregirlos te habría costado la cobertura que usabas para seguir ayudando. Su voz bajó de tono. Convertiste en arma el que te ignoraran, Clare. Convertiste lo peor que el mundo te había hecho en la herramienta que usaste para proteger a todos los demás. Y nunca en toda mi vida he conocido a nadie que hiciera eso. Por un largo momento, Clare no pudo hablar en absoluto. Eso no, logró decir finalmente, eso no es razón para, eso no explica el estacionamiento. Eso no explica cómo supiste que Derek me rompió las costillas antes de que se lo dijera a nadie. Eso no explica. Y su voz se quebró, y odió que se quebrara, nada de esto. Y el rostro de Adrián Moretti cambió. Lo que apareció en él no era cómodo. No era el rostro de un hombre a punto de tranquilizarla. Era el rostro de un hombre a punto de entregarle algo pesado, y él sabía que era pesado, y se lo iba a entregar de todos modos, porque ella había pedido la verdad, y él había decidido que se la merecía. No, dijo en voz baja, porque el estacionamiento no es parte de la historia donde yo soy el hombre que te cuida. El estacionamiento es parte de una historia distinta. Sostuvo su mirada. Y en esa historia, Clare, yo no soy el único que te ha estado observando. Y yo no soy a quien deberías temer. El corazón de Clare empezó a latir con fuerza, lo cual le dolió, lo cual ella ignoró. ¿De qué estás hablando? ¿Cuándo te llamó tu hermano?, preguntó Adrián. La noche en que te dijo que estaba en problemas. ¿A qué hora? A las 2 de la mañana. ¿Por qué? ¿Y qué te dijo, exactamente? Las palabras. La boca de Clare se había secado. Dijo que estaba en problemas, del tipo que yo no podía arreglar. Me dio un número, una deuda, y dijo el nombre de Derek Collins, y dijo que esta gente era seria, y dijo que lo sentía, y luego colgó. Observaba el rostro de Adrián, y no le gustaba lo que veía en él. ¿Por qué me preguntas esto? ¿Qué sabes? Clare, dijo Adrián con suavidad, no existe ninguna deuda. El cuarto pareció inclinarse. Nunca hubo una deuda. Siguió observándola con cuidado, de la manera en que un hombre observa algo que teme romper. Derek Collins no cobra deudas. No es eso lo que hace. Derek Collins es un martillo, y alguien lo apunta hacia algo y él lo golpea. Alguien te apuntó a ti, y la razón por la que te rompió las costillas no fue para hacerte pagar un dinero que no debes. Fue para asustarte, para hacerte desesperada, para hacerte tener tanto miedo por tu hermano que hicieras cualquier cosa, entregaras cualquier cosa, con tal de que parara. ¿Entregar qué?, susurró Clare. No tengo nada. Yo hago la nómina. Haces mucho más que nómina. La voz de Adrián ahora era muy suave. Tienes acceso a cada registro financiero del Velvet Crown. Cada cuenta, cada arreglo hecho en los cuartos de atrás, cada nombre que entra por esa puerta, y cada dólar que lo sigue. Eres la persona más valiosa de ese edificio, Clare, y ni siquiera lo sabes,
porque has pasado toda tu vida convencida de que eres la persona menos valiosa en cada cuarto al que entras. Y alguien se dio cuenta de eso. Alguien se dio cuenta de que la mujer invisible con la tablilla estaba sentada sobre la información financiera más sensible de la ciudad. Y esa persona armó un plan para sacártela. Derek, dijo Clare, Derek es el martillo. Alguien sostiene el martillo. Adrián se inclinó hacia adelante. Alguien que te conocía lo suficiente para saber exactamente qué palanca jalar. Alguien que sabía que había una sola cosa en el mundo por la que tú te romperías a ti misma para protegerla. La piedra en el pecho de Clare, la que había estado ahí desde el mensaje del desconocido, se dio vuelta. No, dijo. Alguien que pudiera llegar hasta ti, dijo Adrián, implacable ahora, gentil e implacable a la vez, que pudiera llamarte a las 2 de la madrugada y decir exactamente las palabras que te harían correr hacia la oscuridad sin hacer una sola pregunta. Alguien de quien nunca sospecharías. Alguien por quien morirías. No. Clare negaba con la cabeza. No, para. No lo hagas. Clare. Es mi hermano. Su voz se quebró por completo. Es mi hermano, Adrián. Yo lo crié. Yo le di todo lo que tenía. Todo. Renuncié a toda mi vida por él. Tú no entiendes. Él no lo haría. Él no podría. No existe ninguna deuda, dijo Adrián de nuevo, en voz baja. Y cada palabra caía como una piedra en agua quieta. Nunca existió una deuda. A tu hermano no se lo llevaron, Clare. Tu hermano hizo un trato. Y entonces se lo dijo. Se lo dijo de la manera en que le dices a alguien que toda su vida ha estado parada sobre un piso que nunca existió de verdad. Le dijo que Evan Bennett no había sido secuestrado, que no había desaparecido, que no había caído en manos de gente peligrosa. Evan Bennett había entrado a una habitación 3 semanas atrás por su propia voluntad y se había sentado frente a la gente que quería lo que Clare sabía. Y les había hecho una oferta. Iba a entregar a su hermana. Sabía exactamente qué presión aplicar. Sabía que ella nunca sospecharía de él, que nunca dudaría de él, que se destrozaría a sí misma antes de creer que él le había mentido. Y tenía razón, porque ese era todo el genio del plan. La única persona en la Tierra en quien Clare Bennett confiaba por completo era la única persona en la Tierra que sabía cómo usar esa confianza. La llamada de las 2 de la mañana no había sido un grito de auxilio. Había sido el primer movimiento. La deuda era inventada. El secuestro era una puesta en escena. Y que Derek Collins le rompiera las costillas en el estacionamiento no había sido una amenaza de un enemigo. Había sido un servicio contratado y pagado, diseñado para que Clare se asustara y se desesperara tanto que cuando Evan finalmente reapareciera, temblando y arrepentido, y le dijera que la única manera de salvarlos a los dos era traerle ciertos registros del Velvet Crown, ella lo haría. Lo haría con gusto. Lo haría agradecida. Iba a usar tu amor por él, dijo Adrián, como la palanca para abrir lo único que nunca habrías entregado por dinero. Y habría funcionado. Casi funcionó. Todavía está funcionando, Clare, porque parte de ti está sentada ahí, ahora mismo, tratando de encontrar la manera de que no sea verdad. Clare no podía respirar. No por las costillas. Por la otra cosa, la que estaba debajo de las costillas, la que acababan de abrir a la fuerza. Pruébalo, dijo. Salió de ella como un susurro. No puedes simplemente decir eso. No puedes simplemente decirme que mi hermanito me vendió y esperar que te crea. Pruébalo o vete. Y Adrián Moretti, sin decir palabra, sacó su teléfono y lo puso sobre la cama junto a la mano de Clare, y presionó play en un archivo de audio. Y Clare escuchó la voz de su hermano. Escuchó a Evan, su Evan, el chico al que había sacado cargando de un edificio en llamas cuando tenía 14 años, el chico cuya fiebre había cuidado despierta toda la noche, cuyas solicitudes de universidad había llenado ella porque a él lo abrumaban, el chico al que amaba más de lo que jamás había amado nada en su vida y jamás amaría. Escuchó su voz, tranquila, sin prisa, sin ningún miedo, decir, ella confía en mí más de lo que confía en sí misma. Eso es todo el asunto. No tienen que romperla. Solo tienen que asustarla lo suficiente para que corra hacia mí. Ella va a traerles lo que sea que yo pida. Piensa que soy lo único bueno que ha hecho en su vida. Y luego, peor, mucho peor, lo escuchó reír. Escuchó a su hermano reír. Clare hizo un sonido que nunca antes había hecho en su vida. No fue un grito. Fue más bajo que un grito, arrancado de algún lugar que ella no conocía. Fue el sonido de una pared de carga finalmente cediendo, y se cubrió la boca con las 2 manos como si pudiera empujarlo de vuelta adentro, y todo su cuerpo se enroscó alrededor de ese dolor,
costillas y todo, y el dolor de moverse no era nada. No registraba nada al lado del dolor de la risa de su hermano. Adrián no la tocó. Guardó el teléfono para que ella no tuviera que seguir mirándolo, y se sentó a su lado, cerca pero sin tocarla, mientras la mujer que en 3 días no se había permitido llorar ni una vez ahora se derrumbaba por completo. Yo lo crié, lloraba ella. Tenía 19 años, ¿entiendes? Tenía 19 años y nuestra madre estaba muerta, y tenía $40 y un niño de 12 años. Y nunca pensé en mí misma, ni una sola vez. Cada decisión que tomé la tomé por él. Cada turno doble, cada hombre con el que no me casé porque no quería un niño. Cada sueño que dejé y nunca retomé. Todo era por Evan y él. No pudo terminar. Se rió. Lo sé, dijo Adrián. Lo sé. ¿Por qué no es suficiente? Bajó las manos y lo miró, y su rostro estaba destrozado. ¿Por qué nunca es suficiente? Le di todo, y no fue suficiente. Le doy todo a todo el mundo, y nunca es suficiente. Siempre quieren más. Siempre toman más, y yo se los permito. Se los permito porque pensé que si daba lo suficiente, entonces alguien finalmente... Se detuvo. La última palabra salió de ella en un susurro que se llevó lo último de su fuerza. Se quedaría. Y ahí estaba. La cosa debajo de la cosa debajo de la cosa. La herida más vieja, la que había envuelto en cinta y escondido bajo su uniforme toda su vida, más vieja que las costillas, más vieja que el club, una fractura que nunca se le había permitido sanar. Adrián Moretti la miró por un largo momento. Yo no me voy a ninguna parte, dijo. Clare se rió, mojada, amarga, sin esperanza. Ni siquiera me conoces. Te he visto salvar a gente que no puede agradecerte durante 11 meses, dijo Adrián. Te conozco mejor que la gente con la que has pasado toda tu vida. Te conozco mejor que tu hermano, que te estudió como si fueras una cerradura que quería abrir. Yo te estudié como a una persona que no lograba entender, y hay una diferencia, Clare. Hay toda la diferencia del mundo. Sostuvo su mirada. Él te miró y vio una debilidad que podía usar. Yo te miré y vi lo único fuerte que he visto en mi vida. La misma mujer. Y la diferencia entre él y yo es toda la diferencia que hay entre lo que es el amor y lo que no lo es. Clare lloró más fuerte. Así que no, dijo Adrián, no me voy a ninguna parte, y te voy a decir exactamente por qué, y luego tú puedes decidir si me crees. He tenido dinero toda mi vida. He tenido poder más tiempo del que he tenido buen juicio. Y nunca, ni una sola vez, he conocido a una persona que no quisiera nada de mí. ¿Entiendes lo que eso le hace a un hombre? Pasar toda tu vida siendo deseado por lo que tienes y nunca por lo que eres. Empiezas a pensar que no tienes un yo. Empiezas a pensar que no hay nada debajo del dinero. Y entonces una noche sacas una grabación de seguridad para atrapar a uno de tus hombres en una mentira, y en cambio encuentras a una mujer arruinándose en silencio para salvar a un ayudante de meseros que nunca sabrá su nombre. Su voz ahora era áspera, más áspera de lo que ella lo había escuchado. Y te das cuenta de que hay una persona en el mundo que es exactamente lo opuesto de todo lo que has conocido. Y no quieres nada de ella. Solo quieres saber que es real, y que está segura. Y que, aunque sea una vez, alguien la proteja de la forma en que ella ha pasado toda su vida protegiendo a todos los demás.